Mateo tenía solo 9 años, pero su rostro ya mostraba el cansancio de alguien mucho mayor. Vivían en un pequeño pueblo, de esos donde todos se conocen por nombre, y donde las casas son más polvo y silencio que comodidad. La madre hacía lo que podía. Lavaba ropa para afuera, vendía dulces caseros en la plaza los domingos y aún así el dinero apenas alcanzaba para lo básico. La casita donde vivían con Lucía, su hermana de 5 años, tenía solo 2 habitaciones, una estufa de leña que echaba mucho humo y una cama estrecha donde los tres se apretujaban en las noches frías. Era una rutina dura, pero había amor. Y ese amor, incluso en silencio, bastaba. Hasta esa madrugada, Mateo despertó con la garganta seca y el estómago rugiendo. Estaba oscuro, pero no era un oscuro común. Había algo extraño, una especie de silencio incómodo. El sonido de su madre respirando pesado, como todas las noches, no estaba allí. Tanteó el suelo de tierra hasta llegar al rincón donde ella solía dormir. Vacío. La cobija tampoco estaba. Se levantó despacio, sintiendo el aire frío y húmedo de la madrugada. Fue hasta el pequeño armario de madera en la esquina de la cocina y vio que el rebozo azul de su madre ya no estaba colgado, ni el cántaro de barro que ella usaba para buscar agua, ni las sandalias, ni nada. El corazón de Mateo latió fuerte, como si supiera, incluso antes de entender. Ella se había ido. Mateo permaneció allí parado durante largos minutos, con los ojos fijos en el vacío donde antes su madre dormía. La ausencia pesaba como una piedra en su pequeño pecho. Era como si el mundo de repente se hubiera hecho más grande y frío, como si hasta el aire de la casa hubiera cambiado de olor. Caminó lentamente hasta la puerta de madera gastada y la abrió con cuidado, sin hacer ruido para no despertar a Lucía. El pueblo estaba desierto, envuelto en niebla y silencio. La luz pálida de la luna apenas delineaba las casas. Mateo recorrió el patio con pasos cortos. Miró detrás de la pila, de leña, al lado del pozo, en el corral de las gallinas. Nada. Ningún rastro, ninguna pista, ningún sonido. Era como si ella se hubiera evaporado. Volvió a entrar con los pies sucios y el rostro empapado en lágrimas que ni siquiera se dio cuenta que derramaba. Se sentó en el suelo, apoyado en la pared, y abrazó sus propias rodillas. Por primera vez, sintió miedo de verdad, un miedo profundo, que no se explica. Y más que eso, se sintió solo en el mundo. Cuando los primeros rayos del sol invadieron la casa por la rendija del techo, Mateo se levantó despacio, se secó el rostro con el borde de la camiseta y fue a la cama. Lucía aún dormía, respirando suavemente como un pajarito. Él se arrodilló a su lado y la observó en silencio, con un nudo apretado en la garganta. Ella era solo una niña aún más pequeña que él. Y ahora, ella solo lo tenía a él. Esa mañana, Mateo despertó antes de que saliera el sol, como si su propio cuerpo hubiera sido despertado por una urgencia invisible. Se vistió en silencio, poniéndose la camiseta fina que apenas lo protegía del frío cortante de las primeras horas del día. Con cuidado de no despertar a Lucía, salió de la casa y comenzó a caminar por las calles del pueblo, observando cada rostro, cada puerta entreabierta, como si en algún rincón pudiera encontrar a su madre regresando arrepentida. Pero nada. El mundo seguía ajeno a su dolor. En cierto momento, se detuvo frente a la panadería de don Ramón. El olor del pan fresco cortaba el aire como una tentación cruel. Los ojos del niño brillaron de hambre y angustia. Don Ramón, un hombre callado y de rostro marcado por el tiempo, lo observó desde la puerta. Ya lo había visto antes por allí, pero nunca con esa mirada desesperada. ¿Está buscando a alguien?, preguntó con la voz seca. Mateo dudó, pero mintió como si necesitara proteger algo más grande que él. Mi mamá se fue a trabajar.
Pero necesitamos comida. Yo puedo ayudar aquí. El panadero lo miró por algunos segundos y sin hacer más preguntas, solo dijo, «Mañana temprano». Fue todo. Mateo asintió con los ojos llenos de lágrimas y regresó a casa con el estómago vacío, pero con una chispa de esperanza. Cuando entró, Lucía ya estaba despierta, con el cabello despeinado y una mirada somnolienta. Sonrió, tratando de esconder el cansancio, y dijo con ternura, «Mamá mandó un beso y dijo que vuelve pronto. ¿Trajiste pan?» Ella sonrió. Él no. A la mañana siguiente, Mateo ya estaba de pie antes de que la luz comenzara a insinuarse en el horizonte. Su cuerpo, aunque frágil y desnutrido, parecía impulsado por una fuerza que no venía de la carne, sino del espíritu. Llegó a la panadería y fue recibido con un gesto silencioso de don Ramón, quien le entregó una escoba gastada y señaló la acera. El niño trabajó sin descanso, barriendo cada rincón, recogiendo migas, limpiando vidrios empañados por el vapor caliente de los hornos. Sus manos, aún infantiles, pronto se cubrieron de rasguños y callos. El dolor era constante, pero Mateo lo aceptaba sin protestar, como si fuera el precio justo para asegurarse de que Lucía tuviera algo en el estómago. Al final de la jornada, don Ramón le extendió un pequeño paquete de papel Kraft con 2 panes y una manzana ya un poco golpeada. Mateo tomó el paquete como si fuera un tesoro y agradeció con los ojos brillando. Regresó a casa corriendo, con el corazón disparado. Lucía lo esperaba sentada en el escalón de la puerta, los pies descalzos cubiertos de polvo. Cuando vio llegar a su hermano, saltó a sus brazos con alegría. Él fingió estar fuerte, escondió el dolor en los hombros y la debilidad en las piernas. Compartió con ella el pan y guardó la manzana para después, diciendo que no le gustaba mucho, pero que ella podía comerlo todo. Lucía sonrió, feliz. Ella aún creía que todo volvería a la normalidad. Y Mateo, aunque su cuerpo rogaba por descanso, sostenía esa ilusión con un amor que dolía más que el hambre. Los días siguientes siguieron un ritmo silencioso y duro. Mateo despertaba antes del sol, caminaba con los pies descalzos y dormidos por el frío de la tierra batida y llegaba a la panadería antes de que don Ramón encendiera el horno. La rutina siempre era la misma: limpiar, cargar, callar. Él nunca se quejaba. El panadero, aunque áspero, comenzó a notar en los ojos del niño algo más fuerte que la necesidad. Había allí una valentía resignada, una entrega absoluta. A veces, don Ramón dejaba un vaso de leche junto a la puerta sin decir nada, y Mateo, haciéndose el desinteresado, lo tomaba escondido para no comprometer su dignidad. A pesar de estos pequeños gestos, el hambre persistía. El pan que recibía siempre lo compartía con Lucía, que empezaba a hacer preguntas más difíciles. ¿Por qué mamá aún no ha vuelto? Está tardando mucho, ¿verdad? Mateo inventaba historias. Decía que su madre había ido a una ciudad grande a trabajar en una casa rica, que volvería con regalos, vestidos e incluso una radio. Por la noche, cuando Lucía dormía, él lloraba en silencio, pidiendo a los santos que protegieran a su hermana, que trajeran a su madre de vuelta, que le dieran fuerzas para soportar un día más. Se preguntaba si el corazón de un niño podía soportar tanto sin quebrarse, pero todas las mañanas se levantaba de nuevo porque Lucía creía, y porque ella necesitaba que alguien creyera por ella también. El tiempo parecía estirarse de una manera cruel. Los días pasaban arrastrándose y cada uno de ellos se llevaba un poco más de la vitalidad de Mateo. Sus hombros estaban más encorvados, las rodillas raspadas ya no cicatrizaban y sus ojos parecían más grandes, no por crecimiento, sino porque el rostro ya no tenía suficiente carne para sostenerlos. A pesar de eso, trataba de mantener la misma expresión serena frente a Lucía, como si nada estuviera sucediendo. Comenzaron a faltar otras cosas: el jabón,
los frijoles guardados en la última lata, la leña. El frío cortaba la casa de noche, y Mateo pasaba horas despierto tratando de calentar a su hermana con su propio cuerpo. A veces soñaba que su madre regresaba, que abría la puerta con su sonrisa de siempre y los llamaba por su nombre. Pero el sueño nunca duraba mucho. La realidad lo arrastraba de vuelta con la dureza del suelo, el vacío del estómago y el olor de la casa que ya comenzaba a recordar a ausencia. En uno de esos días, al notar que Lucía tenía fiebre, Mateo se desesperó. Tomó lo poco que tenían, unas monedas, un trapo y una cuchara, y corrió a la tienda a pedir ayuda. Lo echaron sin piedad. Volvió con los ojos ardientes, el pecho apretado. Se sentó junto a su hermana y cantó una canción suave que su madre solía cantar. Mientras tanto, sus dedos temblaban. Esa noche, más que en cualquier otra, sintió miedo. Un miedo inmenso de no poder seguir protegiéndola. A la mañana siguiente, Mateo despertó mareado. Las piernas parecían de trapo y los ojos le costaron abrirse. Aún así, se arrastró hasta la panadería. El mundo a su alrededor parecía girar, pero necesitaba el pan. Necesitaba regresar con algo para Lucía. Don Ramón lo miró con extrañeza al verlo tan abatido, pero no dijo nada. Solo le entregó una escoba y señaló el patio. Mateo intentó cumplir con la tarea como siempre, pero apenas podía mantenerse en pie. Cada movimiento le dolía como si su cuerpo gritara en protesta. Mientras barría, el niño sintió los brazos hormiguear, los dedos entumecidos. El sudor frío le recorría la nuca, a pesar del frío de la mañana. Don Ramón, dándose cuenta de que algo no estaba bien, se acercó, pero Mateo, con un esfuerzo casi heroico, sonrió débilmente y dijo que estaba bien. Quería demostrar que aún era útil, que podía seguir. Pero, al intentar levantar un saco de harina más pequeño que lo habitual, sus manos fallaron. Tropezó, cayó de rodillas, y todo se oscureció. Don Ramón corrió hacia él, alarmado. El cuerpo pequeño yacía en el suelo como un pajarito herido, exhausto de luchar. El panadero, con el rostro endurecido por el tiempo, sintió el pecho apretado de forma inesperada. Tomó al niño en brazos, corrió hasta el fregadero, mojó un trapo y trató de reanimarlo. Mateo abrió los ojos por un breve instante, murmuró algo inaudible y se desmayó de nuevo. En ese momento, incluso un hombre tan callado y rudo como don Ramón comprendió que algo profundamente malo estaba sucediendo. Cuando Mateo abrió los ojos de nuevo, no reconoció el lugar en el que estaba. Todo era blanco, suave y iluminado por una luz cálida que no venía del sol, sino de una paz silenciosa que llenaba el ambiente. El aire parecía ligero, como si sus pulmones respiraran por primera vez. A su alrededor se extendía un campo con flores que nunca había visto, y un río de aguas cristalinas corría suavemente, reflejando un cielo sin nubes. Se levantó despacio, sintiendo el cuerpo ligero, sin dolor, sin hambre. Caminó entre las flores, maravillado, hasta que vio frente a él a un hombre vestido de blanco. Su rostro era sereno, los ojos desbordaban compasión. Mateo no sabía cómo explicarlo, pero sentía que conocía esa mirada desde siempre. El hombre sonrió y extendió la mano. «Ya no necesitas seguir sufriendo, hijo mío. Aquí no hay frío, ni miedo, ni soledad. Aquí es descanso». Por un instante, Mateo lo creyó. Sintió que, finalmente, podría descansar. Era como si una manta de amor lo envolviera por completo. Pero de repente, el rostro de Lucía invadió su mente como un rayo. La imagen de ella dormida, sola, con fiebre, indefensa. La sensación de paz se desvaneció, reemplazada por una angustia urgente. Dio un paso atrás, con los ojos llenos de lágrimas. «Mi hermana. Ella aún está allí. Ella me necesita». La voz del niño tembló, pero llevaba una convicción que ni la muerte podía borrar. Y en ese instante, el cielo pareció escuchar.
Mateo se arrodilló frente al hombre de blanco, con las lágrimas cayendo en silencio. Sus manos pequeñas temblaban, no por miedo, sino por súplica. «Ella solo me tiene a mí», murmuró, con la voz entrecortada por el llanto. «Lucía no entiende. Ella cree que nuestra madre volverá, pero yo sé que no lo hará. Y si yo no estoy allí, ¿quién la cuidará? ¿Quién le contará historias para que duerma? ¿Quién guardará el pan para que ella coma primero?» El niño hablaba con el corazón abierto, expuesto ante la divinidad. «No me dejes aquí. Por favor, llévame después cuando ella sea grande, cuando ya no me necesite». La figura luminosa se acercó y, con infinita ternura, posó la mano sobre la cabeza del niño. «Conoces el verdadero amor, Mateo, y por eso recibirás algo que pocos reciben: una segunda oportunidad». Con un gesto suave, el hombre sacó de una cesta un pequeño tarro de barro, sencillo como los que se ven en cualquier aldea, pero irradiando una luz suave. Este tarro nunca se vaciará de pan y pescado, siempre que lo uses con amor y gratitud. Comparte, divide, nunca lo guardes solo para ti. Ese es el regalo de quien ama con pureza. Mateo sostuvo el tarro con reverencia. Era ligero, pero sentía en sus manos un peso sagrado. La luz a su alrededor comenzó a disolverse y el campo de flores se apagó como un sueño que termina al amanecer. Y entonces, poco a poco, regresó al mundo de los vivos. Mateo despertó en el mismo lugar donde había caído, con el rostro pegado al suelo de tierra. El cuerpo le dolía, pero de una manera diferente, como si hubiera sido tocado por algo más grande. En sus brazos, el tarro de barro reposaba intacto. Se levantó despacio, sintiendo un soplo de vida recorriéndole las venas. Aún débil, se levantó con esfuerzo y comenzó a caminar de regreso a casa. La calle de piedras parecía más larga, el frío más cortante, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un niño hambriento, era un guardián de un milagro. Al llegar a casa, empujó la puerta con el hombro y encontró a Lucía acurrucada en un rincón, abrazada al cobertor raído. Ella abrió los ojos y corrió hacia él, con la alegría desesperada de quien encuentra el mundo de nuevo. «¡Mateo!», gritó con la voz ronca. Él la abrazó fuerte, sintiendo su calor como un remedio. Luego, sin decir palabra, abrió el tarro ante ella. Un aroma dulce y cálido llenó la casa. Pan recién horneado, pescado a la parrilla, vida. Los ojos de Lucía se abrieron sorprendidos. «¿Es magia?», susurró. Mateo sonrió, con los ojos llenos de agua. «Es amor». Esa noche, los dos comieron juntos, sentados en el suelo, como si fuera la cena más sagrada del mundo. Y de hecho lo era. Por primera vez en mucho tiempo, no había hambre, solo esperanza. En los días que siguieron, el milagro se convirtió en rutina, pero nunca en algo banal. Mateo se despertaba temprano, antes del sol, calentaba el tarro junto a la estufa improvisada y sacaba de allí la comida necesaria para el día. No era solo comida, era sustento con sabor a bendición. Preparaba porciones para Lucía, se aseguraba de que comiera despacio, le contaba historias mientras ella masticaba con los ojos somnolientos. El tarro nunca pesaba, nunca se vaciaba, nunca decepcionaba. Mateo, sin embargo, jamás aprovechó el regalo para sí mismo. Seguía durmiendo en el suelo, seguía usando ropa rota y caminando descalzo por las calles del pueblo. Usaba lo que recibía solo para mantener viva la llama de la esperanza. Con el paso de los días, comenzó a preparar pequeñas canastas de barro y a llevar pan y pescado a otros niños que veía hambrientos en los callejones. Hijos de agricultores desaparecidos, huérfanos como él, pequeños olvidados por todos. Su casa, antes silenciosa y abandonada, ahora era punto de encuentro. Los niños llegaban en busca de alimento, pero encontraban algo más: una mirada acogedora, una palabra amable, un abrazo cálido. Lucía ayudaba como podía,
repartiendo pedazos de pan con sus manos pequeñas, con una sonrisa tímida. Mateo no se dejaba fotografiar, no pedía ayuda, no buscaba gloria. Era solo un niño de corazón enorme, sirviendo en silencio con lo que había recibido de más precioso: la oportunidad de seguir amando. El pueblo, antes sombrío, comenzó a llenarse de voces, risas infantiles y el olor de pan recién horneado. Y eso era solo el comienzo. La noticia corrió. De boca en boca, el nombre de Mateo comenzó a cruzar las fronteras del pueblo. Primero llegaron los curiosos, luego gente del pueblo vecino, y después algún que otro forastero con mirada desconfiada. Nadie entendía cómo ese niño, flaco y descalzo, lograba alimentar tantas bocas con tan poco. Pero allí no había secretos ni trucos, solo fe. Cuando le preguntaban de dónde venía tanto alimento, Mateo solo señalaba al cielo y decía: «¿De dónde viene el amor?». Algunos se reían, otros callaban, pero nadie se iba con hambre. Un día, don Ramón apareció en la puerta. Traía en los ojos una mezcla de culpa y admiración, al ver al niño vivo, fuerte, con las mejillas sonrojadas por el calor del pan. No pudo contener las lágrimas. «Debí haber hecho más por ti», confesó. Mateo, con la misma simplicidad de siempre, solo respondió: «Usted me dio el primer pan. Sin él, no habría llegado hasta aquí», y le ofreció al viejo panadero un pedazo calentito, envuelto en hojas de plátano. Ese gesto desarmó cualquier arrepentimiento. Don Ramón, con la mirada endurecida por la vida, se arrodilló y comió en silencio, como si cada bocado fuera una oración. En ese momento, comprendió que había algo allí que no podía ser explicado, solo sentido. El milagro no estaba en el tarro, sino en la entrega, en el amor, en ese niño que había renacido del hambre y la pérdida para convertirse en luz en un mundo hambriento de cuidado. La presencia de Mateo comenzó a transformar no solo el día a día de los niños, sino también el corazón de los adultos. Las madres que antes pasaban apuradas con sus cubos vacíos comenzaron a detenerse frente a la puerta de su casa. Algunas ofrecían verduras recogidas del huerto, otras traían leña o trozos de tela para cubrir a Lucía en las noches frías. No era un intercambio comercial, era una compartición silenciosa, un agradecimiento contenido. Cada uno daba lo que podía, cada uno recibía lo que necesitaba. El pueblo, que durante tanto tiempo había sobrevivido al instinto de la escasez, comenzó a recordar cómo era vivir en comunidad. Había algo en la mirada de Mateo, una paz precoz, un silencio que acogía, que inspiraba incluso a los más escépticos. Él no hacía discursos, no pedía nada, no juzgaba a nadie, solo servía. Y esa generosidad sin exigencia era tan rara que tocaba profundamente, como un llamado a la conciencia dormida. Lucía también florecía. Ya no era solo una niña asustada, jugaba con otras niñas, cantaba con la boca sucia de harina, llenaba la casa de dibujos hechos con carbón y papel de envoltorio. Aunque no entendía el origen del tarro, ella sabía. El amor de su hermano era lo que sustentaba todo. Y ese amor, ahora multiplicado, parecía no tener fin. La pobreza seguía allí, pero había dejado de ser desesperación. Era solo un fondo, como un marco, humilde alrededor de un cuadro valioso. Lo que más importaba ahora era lo que se compartía: el alimento, el afecto, la esperanza. Pero no todos veían con buenos ojos lo que sucedía en esa casa. Ciertas figuras del pueblo, movidas por la desconfianza o por la envidia disfrazada de racionalidad, comenzaron a sembrar dudas. ¿De dónde viene ese alimento?, murmuraban algunos. ¿Será brujería? ¿Algún truco sucio? Otros decían que todo eso era una farsa, que alguien debía estar detrás financiando. Todo en secreto. Un hombre mayor,
Llegó a afirmar que los milagros no existían y que todo eso era peligroso para la verdadera fe. Esas voces, antes aisladas, comenzaron a unirse en murmullos cada vez más altos, intentando sofocar la sencillez de lo que allí florecía. Mateo escuchaba todo en silencio. No respondía, no se defendía. Seguía sirviendo el pan, compartiendo con amor. Pero dentro de él, la duda comenzaba a doler. ¿Estaría haciendo algo mal? ¿Se le quitaría ese don? Una noche, mientras Lucía dormía abrazada a un trapo remendado, Mateo se arrodilló frente al tarro y oró como nunca. No pidió más pan, no pidió protección, solo dijo: si estoy perdiéndome en el orgullo, perdóname. Si aún es tu voluntad, deja que siga cuidándolos. A la mañana siguiente, al destapar el tarro, no encontró solo pan y pescado, sino también una pequeña rama de olivo. Era como una señal, un susurro divino que decía: sigue. Y así lo hizo. En los días siguientes, la pequeña rama de olivo que apareció en Tinto, el tarro fue plantada por Mateo en el fondo de la casa. La puso con cuidado, como si fuera una promesa enterrada en la tierra seca. Todos los días, aunque con la rutina intensa, la regaba con el agua que sobraba. Algunos niños empezaron a llamarla el árbol del milagro. Era aún una ramita frágil, pero firme, como la fe de Mateo. Cada semana, el brote crecía más, casi como si siguiera el ritmo de su corazón. Mientras tanto, el movimiento en la casa aumentaba. Niños hambrientos, madres viudas, hombres sin trabajo. Todos venían y recibían, y nadie se iba con las manos vacías. Don Ramón, el panadero, que le había dado la primera oportunidad a Mateo, apareció un día en silencio, dejó un saco de trigo en la puerta y se fue sin decir palabra. Otros vecinos comenzaron a hacer lo mismo, sin pedir nada a cambio, solo guiados por el deseo de participar. La casa de Mateo y Lucía ya no era solo un refugio, era una fogata encendida en medio del frío de la miseria. Sin embargo, cuanto más crecía el bien, más las sombras alrededor parecían incomodarse. Una señora influyente del pueblo, conocida por su devoción exagerada y por su lengua afilada, comenzó a visitar al padre local todos los días. Se quejaba de que Mateo estaba distorsionando los valores de la fe, que era peligroso permitir que un niño dirigiera todo eso. Se va a creer un santo, decía. Los niños necesitan doctrina, no pan gratuito. El padre, hombre sencillo, resistía las presiones, pero la tensión crecía. Un día, durante la misa, decidió abordar el tema en su sermón. Habló sobre la multiplicación de los panes, sobre la fe que se manifiesta en el cuidado, sobre el Cristo que se esconde en los pequeños gestos. Sin mencionar nombres, era evidente que hablaba de Mateo. Muchos lloraron. Otros salieron en silencio, tocados. Pero la señora influyente no se dio por vencida. Planeaba algo más directo, algo que pusiera en duda no solo el milagro, sino también la moral del niño. La paz de la casa de Mateo comenzaba a ser amenazada por aquello que es más difícil de combatir: el juicio disfrazado de virtud. A la mañana siguiente al sermón, Mateo despertó con un nudo en el pecho. Sentía que algo estaba a punto de suceder, aunque no sabía decir qué. Al salir a buscar leña, encontró una pequeña multitud reunida frente a su casa. Algunos tenían expresiones de curiosidad, otros de inquietud. En el centro del grupo estaban dos hombres que se presentaron como empleados del Consejo del Pueblo. Dijeron que habían recibido denuncias y que necesitaban verificar las condiciones en las que se alimentaban los niños. Lucía, aún somnolienta, sostenía la manga de la camisa de Mateo, sin entender lo que ocurría. Los hombres entraron en la casa, examinaron todo: el tarro, la mesa improvisada, los niños sentados alrededor. Tomaron notas en sus tablillas, murmuraron entre sí y se fueron sin dar explicaciones. Al final de la tarde,
don Ramón apareció con el rostro serio. Había escuchado rumores de que el milagro de Mateo estaba siendo considerado una farsa para atraer donaciones. «Están diciendo que engañas a la gente para alimentarte mejor que los demás», dijo. Mateo solo bajó la cabeza sin defenderse. Dolía, pero no podía rendirse. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Mateo se arrodilló frente al tarro y lloró como no lloraba desde el día en que su madre desapareció. No era un llanto de hambre o de miedo, sino de injusticia. Se sentía solo, rodeado de desconfianza, a pesar de todo lo que había hecho. El tarro, silencioso, seguía ofreciendo alimento, pero ahora parecía más pesado, como si también cargara el dolor del niño. En esa oración solitaria, Mateo no pidió nada, solo dio gracias. Agradeció por el pan, por su hermana, por los niños que sonreían con el estómago lleno. Y con la voz entrecortada, dijo que si algún día el milagro tenía que cesar, lo entendería. En el fondo, sabía que los milagros no siempre son eternos, pero el amor que los provoca, ese sí puede durar para siempre. Cuando amaneció, la rama de olivo del patio había florecido por primera vez. Pequeñas hojas verdes brillaban bajo la luz del sol. Era una señal silenciosa, una respuesta sutil. Mientras haya amor verdadero, también habrá alguna forma de milagro. Con el tiempo, incluso los más escépticos comenzaron a darse cuenta de que había algo inexplicable sucediendo en la casa de Mateo. Los niños del pueblo, antes hambrientos y olvidados, estaban más saludables. Sus rostros, antes pálidos y tristes, ahora mostraban vestigios de color y alegría. Muchos volvieron a jugar en las calles, cantar al atardecer y correr por los senderos de tierra como si el mundo hubiera adquirido nuevos colores. Algunos adultos, avergonzados por haber dudado, comenzaron a dejar discretos sacos de leña o trozos de tela en la puerta de la casa. Don Ramón volvió a visitar a Mateo con frecuencia, y en una de esas visitas trajo un par de zapatos gastados que pertenecían a su hijo fallecido. «A él le habría gustado verte usarlos», dijo, con la voz quebrada. Mateo los calzó con reverencia. No preguntó nada. Entendía el dolor en los ojos del panadero. La vida, con sus misterios y sus pérdidas, los había unido. En el fondo, sabían que ambos habían encontrado redención en el silencio de los pequeños gestos. El milagro continuaba, pero ahora también era construido por las manos humanas. En la escuela, Lucía comenzó a aprender a leer y escribir con la ayuda de una joven maestra que se ofreció como voluntaria para enseñar a los niños del pueblo. Mateo la acompañaba siempre que podía, ayudando a los más pequeños y aprendiendo junto a ellos, aunque sin confesar que aún sentía vergüenza de no saber todo. Su mundo, antes reducido al hambre y la ausencia, ahora se expandía con letras y palabras. Aprendió a escribir su propio nombre. Un día, escribió en una hoja: «Mateo cuida de Lucía». La guardó como un tesoro. Era más que una frase, era la definición de su existencia hasta ese momento. Las paredes de la casa, antes desnudas, comenzaron a llenarse de dibujos hechos por los niños. No había lujo, pero sí color. Las comidas se hacían en silencio reverente, como un ritual sagrado. El tarro, siempre en el centro de la mesa, se tocaba con gratitud. Y aunque no comprendía completamente lo que había sucedido, Mateo comenzó a darse cuenta de que, tal vez, el verdadero milagro no era el alimento que nunca se agotaba, sino el amor que, cuanto más se compartía, más crecía. El tiempo pasó, y los días se encadenaron con una serenidad que Mateo nunca imaginó vivir. La vida seguía siendo simple, pero ya no dolía. Había días de sol y lluvia, noches frías y otras más suaves, pero todo parecía más soportable cuando se compartía. El pueblo comenzó a transformarse poco a poco, como si la luz que brotó de esa casa se hubiera extendido por los callejones y los corazones.
Nuevos vecinos se ofrecían como voluntarios para ayudar a los demás. El viejo pozo fue limpiado, se plantaron árboles frutales e incluso se construyó un pequeño gallinero con donaciones. Lucía ahora dibujaba flores en todas las paredes que encontraba. Decía que las flores hacían todo más vivo. Mateo, por su parte, aprendió a cuidar la tierra, a plantar hortalizas y a enseñar a los otros niños a hacer lo mismo. Ya no era solo un niño que salvaba a su hermana. Se había convertido en un guía silencioso para muchos. Nunca se vanagloriaba, nunca hablaba del milagro como algo propio. Siempre decía que todo venía de Dios y que el amor era el canal. En una mañana de cielo claro, Mateo despertó y sintió algo diferente en el aire, una especie de paz madura, como el silencio que precede a una revelación. Lucía aún dormía, arropada en el viejo cobertor cosido por varias manos del pueblo. Al levantarse, encontró el tarro sobre la mesa, pero esta vez había una carta junto a él. No estaba escrita con tinta, sino grabada, como si las palabras hubieran nacido del barro. El amor cumplió su misión. Ahora florecerá por sí. Mateo entendió lo que eso significaba. El tarro, símbolo del milagro, había cumplido su propósito. Aún quedaba pan y pescado dentro, pero sabía que comenzaba un nuevo ciclo. Con lágrimas en los ojos, dio gracias en silencio. No había tristeza, solo gratitud. El milagro no se iría. Ahora estaba plantado en el corazón de cada niño alimentado, en cada gesto compartido. Era invisible, pero eterno, como el amor que lo había generado. Mateo salió de la casa con el tarro en las manos por última vez. El pueblo aún despertaba, bañado por la luz dorada del amanecer, y el aroma del pan caliente seguía perfumando los callejones como una memoria viva de todo lo que habían superado. En el centro de la plaza, donde solía repartir el alimento con los demás, cavó un pequeño agujero con sus propias manos y allí depositó el tarro, cubriéndolo con tierra y una piedra que él mismo grabó con un simple dibujo. 2 manos extendidas, ofreciendo. A su alrededor, los vecinos se acercaron en silencio, como si comprendieran sin necesidad de palabras. Lucía, ahora más crecida y con los ojos brillando, sostuvo la mano de su hermano con firmeza. El milagro visible desaparecía, pero lo invisible echaba raíces. Ese momento sellaba algo más grande que cualquier abundancia. La certeza de que el amor, cuando es puro y ofrecido sin esperar nada a cambio, transforma todo. Y aunque no tuvieran riquezas, ni promesas grandiosas, Mateo se volvió eterno entre los suyos, no como mártir, ni como héroe, sino como semilla. Una semilla de luz,